Hola, soy Jay Buckley, gerente de formación técnica de Filtros Fran. Bienvenidos al segundo video del Reto Fran 2011. Este video se enfoca en cómo los ingenieros prueban los filtros de aceite. Vamos a llevarlos en un recorrido por nuestros laboratorios de prueba, un lugar al que llamamos el campo de prueba de Fran. Ingeniero en jefe Gary Bilski les mostrará las pruebas que ejecutamos para asegurarnos de que el rendimiento de nuestros filtros sea el mejor. Comencemos conociendo cómo probamos la habilidad de captura de impurezas y la resistencia de los filtros. De seguro recuerdan del primer video que la habilidad de captura de impurezas se refiere tanto a la eficiencia como a la capacidad. La eficiencia mide qué tan bueno es el filtro, mide la habilidad del filtro para remover impurezas en la primera pasada del aceite. Cuando hablamos de capacidad, nos referimos a los granos de impureza que el filtro puede retener y mantener antes de llenarse y rebosarse. Esta capacidad debe coincidir aproximadamente con los intervalos de cambio de aceite. Muchos fabricantes automotrices concuerdan que las impurezas entre 10 y 20 micras son las más perjudiciales en los cojinetes. Por ello, calibramos científicamente las impurezas. Usamos partículas para las pruebas que son cuidadosamente clasificadas para incluir ese rango de tamaño. Pero, ¿qué tan grande es una micra? El diámetro de un cabello humano oscila entre 40 y 80 micras, así que las partículas entre 10 y 20 micras son extremadamente pequeñas. En Fran ejecutamos la prueba de filtro de aceite ISO 454812, que es la más exhaustiva que se puede realizar sobre un filtro de aceite. Cuando busquen la información de rendimiento en el empaque del filtro de cualquier fabricante, revisen si ejecutan la prueba ISO. Pueden buscar más información sobre esta prueba en la página web del Consejo de Fabricantes de Filtros. Ahora vayamos al laboratorio de prueba para que Gary nos muestre la prueba de eficiencia y capacidad. En la prueba de impurezas simulamos impurezas y desechos en el motor para descubrir qué porción de ellas puede retener el filtro Fran. Esto simula lo que sucede en el sistema de lubricación del motor. Por lo general, las partículas ingresan por el filtro de aire, llegan a la cámara de combustión y pasan al flujo de aceite. A ellas se suman las partículas de desgaste del motor, lo que constituye una inyección continua de impurezas. En esta prueba simulamos eso. Tomamos aceite de una fuente que está contaminada, lo agregamos al flujo principal y luego pasa al motor. Colocamos una cantidad controlada de impurezas dentro del aceite que circulará por el filtro. Tanto en la fase inicial como en la fase final podemos medir el tamaño de las partículas. Contadores ópticos de partículas analizan el aceite por 15 segundos cada minuto de la prueba. Estos contadores ópticos de partículas miden cuántas partículas hay en el aceite. Digamos que en la fase inicial hay 10 partículas y al final detecta una partícula. Esto nos da una eficiencia del 90%. La prueba es rigurosa. El filtro se somete a niveles muy por encima de las condiciones reales. Todo para asegurarnos de que los filtros superen la totalidad de los requerimientos para la protección del motor. La siguiente es la prueba de durabilidad. La primera es de resistencia. Cuando uno enciende un motor frío, se puede experimentar picos en la presión de aceite. El filtro debe ser robusto como para resistir estos picos de presión. Tal como Gary les mostrará, ejecutamos una prueba para medir la resistencia. El procedimiento es simple. Colocamos el filtro en una cámara y aumentamos la presión del aceite dentro del filtro hasta que falla. Veamos cómo se hace. La prueba de resistencia mide la integridad del filtro bajo condiciones de presión extremas. Por lo general, la presión del aceite cuando está tibio es como de 40 a 60 psi. Cuando ejecutamos la prueba, aumentamos la presión a 200 o 300 psi, dependiendo del motor que tengamos. Si el filtro puede resistir estos niveles en el laboratorio, su rendimiento en la vida real parece fácil, pero algunas condiciones ambientales pueden poner a prueba a los filtros. Al encender el motor en un día frío, el aceite se encuentra viscoso y cuando se intenta bombear este aceite hacia el motor y el filtro, la presión puede aumentar de manera significativa y con rapidez. Cuando se gira la llave, el filtro comienza a trabajar de inmediato. En el arranque, la presión va de 0 a quizás 100 psi en un instante, así que el filtro tiene que resistirla. Esa condición se simula en el laboratorio aumentando la presión en el filtro. La presión comienza a aumentar, 100 psi. El fluido ya comienza a tener como 200 psi porque ya el filtro se separó un poco de la base. Ya debe estar por alcanzar los 300. Verán cómo explota la carcasa. Es solo un... Aquí va. Una y otra vez.
una y otra vez. La prueba de resistencia demuestra que los filtros de Fran resisten más del doble de los niveles de presión, incluso en condiciones extremas. También ejecutamos una segunda prueba de la integridad estructural. Honestamente, las vías pueden ser muy porosas, produciendo sacudidas y vibraciones. También se genera mucha vibración en el propio drenaje. En el laboratorio de vibración y estridencia de Fram, llevamos a cabo la prueba de vibración de larga duración para asegurarnos de que nuestros filtros estén a la altura de este reto. Prueba infernal. La prueba infernal se realiza en el laboratorio de vibraciones de Fram. No es una prueba de todos los días y menos mal, porque no es un lugar amigable para un filtro. El laboratorio va más allá de las pruebas de rutina y se enfoca en la resolución de problemas y en la innovación. Cuando un motor está en marcha, siempre existen vibraciones, y dependiendo de las condiciones, las vibraciones pueden ser muy fuertes. Cuando se acelera o arranca abruptamente, recibe un fuerte impacto, así que las vibraciones son un elemento que evaluamos para asegurarnos que el filtro no falle bajo diferentes condiciones de vibración. Los ciclos de vibración por lo general se encuentran entre 10 y 250 ciclos. Pero la prueba no se detiene ahí. Los ingenieros de Fran pueden añadirle temperaturas extremas desde menos 50 hasta el máximo de 150 grados para simular la variedad de condiciones de la vida real. Vamos a simular las condiciones del motor cuando una persona lo enciende, acelera y pasa a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Luego conduce por algún tiempo, frena ante una señal de pare y retoma su trayecto. Durante ese ciclo, las vibraciones del motor pueden ir de 10 a 250 ciclos y pueden alcanzar un máximo de 6G al acelerar a toda marcha. Allí el motor puede sacudirse violentamente. Otras simulaciones pueden ser aún más retadoras para el motor. Lo que tenemos aquí es un conductor transitando por una carretera desigual en la que por un tiempo pasa por muchos baches, por muchos desniveles. La suspensión pasa por una agitación severa, lo que hace que toda la máquina tiemble, generando gran presión sobre el filtro. Lo que intentamos averiguar es si el filtro gotea, si el filtro retrocede y potencialmente se desprende por la presión del aceite. Ante las condiciones adversas de frío, calor, presión, vibración, nuevamente Fran no solo las resiste, sino que las supera en las pruebas. También ejecutamos otras pruebas para asegurarnos de que todas las partes del filtro resisten la severidad de la presión y la temperatura del aceite. En la siguiente prueba, Gary nos mostrará cómo probamos el rendimiento y durabilidad de la válvula de desvío. Recuerden, esta es la válvula interna del filtro que se debe abrir para aumentar la presión de aceite, cuando esté muy espeso para fluir por el filtro o si el filtro se obstruye. Veamos cómo Gary prueba la válvula. La prueba de válvula es una prueba de resistencia que se enfoca en un solo componente del filtro de aceite, la válvula de alivio. Cuando se enciende el motor, y más si es un día frío, la viscosidad del aceite aumenta. Lo ideal es que el aceite pase por el medio filtrante, pero al estar tan viscoso, la presión puede aumentar alrededor del medio. Para ello, la válvula de alivio permite que el aceite se desvíe hacia el motor sin pasar por el medio filtrante. La exclusiva válvula de Fran se fabrica con materiales de altísima calidad que puede soportar fácilmente las condiciones adversas del motor. Tiene una tapa de nylon reforzado con fibra de vidrio y un resorte helicoidal de acero, el cual no se ve afectado por la temperatura. El nylon reforzado con vidrio resiste más de 230 grados Celsius y es muy fiable. La confiabilidad es lo más importante. Es por ello que en el proceso de perfeccionamiento de la válvula, los ingenieros de Fran crearon una prueba rigurosa. Durante la vida útil de un vehículo, la válvula se abre unas 25.000 a 30.000 veces durante el encendido del motor. Pero aunque el estándar sean 25.000, nosotros realizamos ciclos de 1.000.000 de veces y las llevamos al extremo. Ese extremo incluye presiones máximas de apertura, aceite a una temperatura de 150 grados y una duración de la prueba de 100 horas. En consecuencia, las válvulas se abren y cierran 1.000.000 de veces por cada ciclo de prueba. Otra prueba que ejecutamos en el laboratorio de aceite caliente evalúa la integridad del cartucho, del medio filtrante y del tapón. En esta prueba colocamos 30 filtros de aceite a 135 grados. Con un flujo de aceite de 3 galones por minuto durante 24 horas o más. Veamos cómo funciona la prueba.
Nos encontramos frente al banco de prueba de flujo de aceite caliente que se usa para medir la durabilidad de todos los componentes del filtro. Colocamos el filtro en un adaptador que simula las funciones del motor. No queremos agitarlo luego de culminada la prueba para poder realizar una prueba de fuga. El ciclo de prueba es de 24 horas a 135 grados Celsius. Una vez culminada la prueba con aceite caliente, pusimos a prueba esos filtros en el banco antifugas y pasaron la prueba. Ahora las abrimos para ver cómo se encuentra el interior. Démosle un vistazo. Extraemos la carcasa. Separamos las partes del filtro. Esta es la válvula de alivio. Observamos el cartucho del medio filtrante perfectamente intacto. El medio filtrante permanece flexible. Todas las partes permanecen unidas. Tenemos que las fibras siguen bien adheridas al medio filtrante y al plastisol. La integridad es genial. Este es el resultado de la prueba por 24 horas a 135 grados Celsius. Y como pueden observar, también la antidrenaje se mantiene flexible y superó la prueba de fugas. Ahora observaremos un filtro que estuvo en el banco de prueba de aceite caliente por 200 horas. Veamos cómo luce por dentro. La abrimos, extraemos la carcasa. Observamos restos en la válvula de alivio, algunos contaminantes, sedimentos del aceite. Esta prueba es muy rigurosa. En la realidad no querrán dejar su filtro por tanto tiempo. De nuevo, el cartucho está completamente intacto. El medio filtrante, luego de 200 horas, sigue siendo maleable. No tiene fisuras. Si vemos los bordes, se mantienen flexibles y la pieza sigue bien adherida al medio filtrante. Así que tenemos una buena integridad aquí. Por ello, no tendrán problema en superar las otras pruebas. Si observamos la válvula antidrenaje, que es una válvula de nitrilo, está mucho más rígida que la anterior. Obviamente, después de 200 horas, el nitrilo se torna menos flexible que en 24 horas. Si revisamos la tapa inferior, encontramos muchos residuos que de hecho son del aceite. Eso también le sucederá a sus motores si no realizan los cambios de aceite pertinentes. Son partículas del aceite a altas temperaturas, 135 grados Celsius por 200 horas. Y se observa algo de carbonatación por los sedimentos del aceite. Los filtros de aceite que comercializamos son fabricados y probados para superar todas las condiciones. Los llevamos más allá de cualquier escenario experimentado por vehículo alguno en la vida real. Gracias por completar el segundo video del reto Fram 2011. Esperemos que hayan disfrutado el recorrido por los laboratorios de prueba de Fram y hayan aprendido cómo se construyen y prueban los filtros de aceite. Gracias por su tiempo.